Esta historia comienza con nuestro prota llamado Santiago, el cual está comprando en el supermercado, mientras las autoridades advierten a los residentes sobre nuevos casos en los que animales han empezado a atacar a personas debido a un brote de virus desconocido. Este había ido al supermercado a comprar más provisiones porque presentía que algo malo iba a ocurrir. La gente comentaba cómo nuevas enfermedades estaban cobrándose la vida de muchos residentes. Después de comprar los suministros, Santiago los cargó en su furgoneta y se dirigió a casa porque tenía que preparar la cena para su hermana menor, llamada María. Mientras el prota conducía, su novia lo llamó para decirle que podía conseguirle un buen trabajo a cambio de dejar a María en el orfanato. Santiago al oír esto se negó porque María era su familiar más preciado. Al escuchar esto, su novia rompió con él, ya que no quería cuidar de una niña, sino obtener nada a cambio. Mientras Santiago estaba distraído, un animal cruzó la carretera y debido a la alta velocidad del vehículo, el coche chocó contra el animal. El prota pensó que debía ser un perro callejero, pero al examinarlo más de cerca, se dio cuenta de que era una oveja que aún estaba viva. Pero a la vez malherida, la oveja se alejó de la carretera y se metió entre los arbustos. Santiago estaba asustado, pero pensó que era mejor no llamar a la policía. Después de un rato llegó a casa y en cuanto entró su hermana vino corriendo a saludarlo junto con sus dos perros, llamados Diego y Samuel. María estaba contenta porque su hermano había traído muchas cosas. El prota le dio una bolsa pequeña y ambos se dirigieron al interior. Por el camino María le contó al prota que había llenado el granero de pasto recién molido, cambiado el agua y regado los cultivos, y que ahora tenía mucha hambre. Mientras caminaban por los campos, Diego empezó a comerse la cosecha. María al ver esta acción le pegó y le dijo que la cosecha no era para él. En el camino pasaron por el establo y uno de los toros, que ya había sido infectado por el virus, comenzó a mirarlos de manera agresiva mientras preparaban la comida. Luego de esto la radio anunció que esa noche ocurriría el eclipse solar total más espectacular de la era. Mientras los pibes comían, el reportero inició la cuenta regresiva y el cielo empezó a oscurecerse, la luz se apagó y todo se volvió muy oscuro. En ese instante el perro comenzó a ladrar, así que ambos salieron de la casa y se quedaron atónitos al ver una tormenta de nieve en pleno verano. Santiago le dijo a María que se quedara en la casa mientras él iba a encerrar a las vacas y las ovejas junto con Diego. Ambos se dirigieron hacia el granero, pero en el camino la tormenta se intensificó mucho más y el sol fue completamente cubierto por la luna, provocando que apareciera una luz brillante en el cielo. Mientras tanto María estaba maravillada por la belleza del eclipse. Santiago al ver esto sintió que algo no andaba bien, ya que se dio cuenta de que las plantas, la tormenta de nieve y el sol eran muy extraños. Diego al observar esto rápidamente comenzó a ladrar para advertirle a Santiago que había un toro mutante detrás de él. Gracias a los ladridos de Diego, Santiago se dio la vuelta y esquivó la embestida del toro mutante. El prota sabía que no tendría ninguna oportunidad en un combate cuerpo a cuerpo contra el toro, así que huyó para buscar su arco. Mientras buscaba el ítem, el toro atacó a Diego, así que Santiago al ver esto agarró su arco y apuntó al toro y en ese momento apareció una pantalla azul para guiarlo. Santiago al verla se sobresaltó y rápidamente disparó las 4 flechas que tenía contra el toro mutante. A pesar de haber acertado las 4 flechas en la cabeza, el toro seguía vivo y listo para embestirlo de nuevo. Mientras el prota buscaba más munición, apareció otra vez una ventana indicando que se había quedado sin flechas. En ese instante Santiago se distrajo y el toro mutante aprovechó la oportunidad para embestirlo. Diego al ver esto rápidamente se le acercó al prota y comenzó a morderle los pantalones ladrando en dirección a la casa. Santiago al observar esto comprendió que si la vaca había mutado de repente, entonces María estaba en peligro dentro de la casa y de pronto Samuel también había mutado. Mientras tanto en la casa del prota María no entendía lo que estaba pasando con su perro e intentó calmarlo, pero Samuel no la escuchó y se volvió más agresivo e intentó atacarla. En ese momento, Santiago apareció y le propinó una fuerte patada a Samuel. Seguido de esto Santiago rápidamente agarró a María para llevarla a un lugar seguro, ya que había mucho peligro afuera. Tras unos segundos, los pibes llegaron a una granja. Y allí apareció otra ventana del sistema del prota, indicándole a que tenía 4 vidas a su disposición.
Santiago al observar esto no sabía qué era esta ventana ni por qué había aparecido, así que dejó a María en la casa y le dijo que no saliera bajo ninguna circunstancia. En ese instante el número de vidas a su alcance aumentó a 5 y de repente Samuel lo atacó por la espalda. Diego al ver esta anomalía acudió rápidamente en ayuda de su amo y mientras luchaban, Santiago comenzó a huir del toro mutante el cual también se unió a la lucha. En el camino Santiago, agarró un hacha y se posicionó frente a un árbol. El toro mutante al ver esto lo embistió, pero Santiago al tenerlo tan encima lo esquivó de manera épica en el último momento, haciendo que los cuernos del toro quedaran atrapados en el árbol. En ese instante Santiago había ganado, así que se preparó para darle el golpe final al toro mutante. Pero de la nada Santiago apareció por detrás y lo mordió en el cuello. El toro aprovechó esta oportunidad para liberarse y también arremetió contra Santiago, atravesándolo de manera letal con sus cuernos ultrachetados. El prota al recibir tal impacto cerró los ojos, así que inmediatamente apareció otra ventana del sistema, indicándole a este que el juego de supervivencia del fin del mundo estaba en marcha. Aparte, más ventanas de estado comenzaron a surgir. Al estar al borde de la caducar, Santiago estaba decidido a vencer a las bestias mutantes para salvar a María, pero cuando se intentó levantar rápidamente perdió el conocimiento. En ese instante el prota pensó que iba a ver a San Pedro cuando de repente las ventanas de hace un momento le indicaron que el juego del juicio final se había iniciado con éxito. En ese instante su perfil de usuario se cargó exitosamente y fue elegido como el jugador único, que poseía una mansión de nivel 1 de baja categoría, así que el sistema lo recompensó con una habilidad llamada el ojo que todo lo ve y lo sabe. Para mejorar la base Santiago necesitaba 8 millones de puntos. Aparte, en ese momento el prota volvió a la vida, pero no entendía cómo seguía vivo. Recordaba haber sido atravesado por el cuerno del toro y aunque su ropa estaba desgarrada, la herida había desaparecido por completo. Al mirar a su alrededor, Santiago vio que el cuerpo del toro mutante estaba partido por la mitad y Samuel estaba inconsciente en el suelo. El prota no sabía qué había pasado después de perder el conocimiento, pero el sistema le informó que este poder destructivo estaba más allá de las capacidades humanas. Seguido de esto le mostró que una vez que perdió el conocimiento, su identidad como jugador se activó, otorgándole un poder increíble. Y mientras estaba en estado de transición, con un solo puñetazo noqueó a Samuel y con un solo hachazo eliminó al toro mutante. Santiago había estado muerto, pero sus heridas habían sanado y había obtenido un poder que no era suyo gracias al sistema. Luego de entender lo que había pasado, una ventana le notificó que el juego se había cargado con éxito, su refugio había sido vinculado, el centro de puntos se había activado y se habían distribuido las recompensas para principiantes. Además, un rayo implantó información directamente en su cerebro, informándole que la ronda de la ola de destrucción había terminado y la segunda ola estaba a solo 12 horas de distancia. Su refugio era la única fortaleza con la que podía contar y su tarea como jugador era sobrevivir al juego apocalíptico y convertir su fortaleza en una fortaleza más poderosa. Por otro lado, Samuel estaba inconsciente y según el sistema, tanto él como el toro habían mutado después de comer accidentalmente plantas venenosas. Tras la mutación, sus cuerpos se habían vuelto más fuertes y su carácter, muy despiadado, así que el prota al saber esto rápidamente envolvió el cuerpo de Samuel y lo metió en una jaula para evitar más ataques. Seguido de esto entró al granero y vio que el sistema eléctrico aún no funcionaba y no había señal de móvil, pero todavía contaba con los generadores que hacían funcionar dicha luz. Así que rápidamente, usando la luz de su teléfono móvil, empezó a buscar a María. Después de un rato de búsqueda, el prota la encontró durmiendo en un rincón. La piba al verlo rápidamente le preguntó por Samuel, así que le explicó que estaba herido y no podía verla por ahora. En ese momento, con puntos de recompensa, Santiago podía comprar semillas que se podían plantar en el suelo contaminado, pero estas eran muy caras y no tenía muchos puntos. Todos los suministros que habían tocado el suelo ya estaban contaminados y con lo que había pasado hasta el momento la situación afuera no iba a mejorar, por lo que el prota tenía que encargarse de todas las fuentes de contaminación. Así que sin dudarlo bajó al sótano de su casa, arrancó el generador diésel de la luz, cogió un ítem para defenderse y dejó una radio junto a María antes de salir hacia la ciudad por si quería comunicarse con él. En el camino,
Todos los animales mutantes empezaron a perseguirlo porque se sentían atraídos por él. Cuando de repente llegó una furgoneta armada que ahuyentó a los animales con una torreta, el prota al ver esto intentó huir, pero al hacerlo, el soldado le apuntó con la torreta y le dijo que no hiciera ningún movimiento. Este tipo era un soldado del ejército que estaba cuidando la base central. El soldado le advirtió a Santiago que salir era muy peligroso y que si necesitaba suministros podía ir a uno de los puntos de abastecimiento designados por el gobierno. Aparte, el ejército estaba usando aviones y helicópteros porque había muchos animales mutantes. Santiago, al ver que el tipo estaba enfadado, rápidamente le explicó que él se dirigía a la ciudad porque estaba preocupado por Erika, su exprometida. Así que el soldado, al oír esto, lo dejó ir. Además le dijo que se cuidara. Lo que este no sabía es que la ciudad estaba en completo caos, con solo coches de policía patrullando las calles. Solo quedaba una ambulancia y el hospital ya no tenía camas para más pacientes. El servicio de emergencias había sido desactivado porque el sistema médico estaba parcialmente paralizado y no podían hacerle frente a los efectos secundarios de las plantas mutantes. Por lo que el gobierno había establecido varias oficinas de adquisición de suministros por toda la ciudad y los ciudadanos tenían que hacer fila cada hora para comprar lo que necesitaran. Pero todo era un caos. Mientras algunos no tenían dinero para comprar comida, otros se peleaban por la comida. Santiago, al ver tal cosa, estaba impresionado, así que no perdió más el tiempo y se dirigió a casa de Erika. Pero en el camino una furgoneta apareció frente a él y un hombre inusual se bajó para venderle comida, pues lo había visto rebuscando por los almacenes. El prota, al ver su aspecto, sospechó que algo no andaba bien con la comida y le dijo al hombre que si probaba un bocado delante de él le compraría todo. El pibe, al oír esto, se puso nervioso e intentó metérsele a su coche. Así que Santiago, al ver tal acción, rápidamente sacó su ítem para defenderse y le advirtió al bastardo que en este tipo de casos nadie lo culparía si le disparaba. El hombre, al ver tal cosa, se asustó e inmediatamente se marchó, quejándose de que estaba teniendo un mal día. Luego de este suceso, el prota llegó al apartamento de Erika para ver cómo estaba. Al tocar la puerta, Santiago se percató que no le respondía, así que sin dudarlo, cogió las llaves que estaban escondidas en el tapete de la entrada e ingresó a la casa. Una vez allí, el prota se asustó mucho, ya que Erika era una persona ordenada, pero la casa estaba hecha un desastre. Esta había comido frutas y pastillas contaminadas, ya que había comprado antibióticos a una farmacéutica llamada COR de dudosa reputación. No había rastros de sangre en la casa y la cerradura de la puerta no mostraba signos de haber sido forzada, así que no tenía idea de a dónde habría ido su chica en este mundo caótico. Santiago, al ver que no podía hacer nada por ella, regresó a su granja en las afueras de la ciudad y el sistema le informó que la bonificación de la habilidad de refugio, llamada el ojo que todo lo ve, le permitía ver todos los objetos y criaturas como una base de datos. Además, la habilidad de refugio de nivel 1 le permitía controlar su refugio de forma remota. Incluso si lo abandonaba, podía percibir la situación en tiempo real de lo que pasara y todos los productos que tenía allí almacenados en cualquier momento. En ese instante nuestro prota se percató que no tenía muchas ganancias y su invernadero estaba en ruinas, pero planeaba mejorar los artículos de la granja usando puntos y así sobrevivir a este apocalipsis sin ayuda de nadie. Al día siguiente, mientras Santiago labraba la tierra, su hermana le alertó de que las semillas estaban brotando a una velocidad increíble. Estas eran semillas de tomate resistentes que tardaban aproximadamente 48 horas en madurar y eran a prueba de radiación a medida que ganaban más puntos. El prota, al observar esto, se llenó de alegría, ya que esto quería decir que tanto él como María podrían sobrevivir en este mundo apocalíptico tanto como desearan. Por lo que rápidamente Santiago le dijo a María varias reglas que tenía que saber, entre las cuales la primera era de que no podía comer comida dada por nadie que no fuera él. La segunda era que tampoco podía salir de la granja sin su consentimiento. Y la tercera era que si descubría un animal en condiciones extrañas, debía esconderse. Además, tenía que cuidar bien de Diego y no dejarlo comer cualquier cosa, pero justo al terminar su discurso su sistema le avisó que los cultivos antirradiación estaban listos y debían cosecharse lo antes posible. Estos tomates eran muy nutritivos y comerlos regularmente podrían mejorar mucho su estado de salud. El prota, al saber esto, rápidamente le dio un mordisco a uno de los tomates y de repente el cansancio del trabajo desapareció. Ahora no solo tenía comida,
sino que también recibía bonificaciones de atributos conforme mejoraban sus cultivos. En este sistema Santiago sabía que todo funcionaba con puntos, la cantidad de puntos variaba según la función y el sistema de intercambio era la única forma de conseguirlos. El sistema de intercambio se usaba principalmente para recuperar sus cultivos, además también aplicaban para la carné y minerales a los cuales el sistema le asignaba diferentes precios según su nivel. Los cultivos resistentes a la radiación valían 1 punto, las plantas medicinales antiguas 300 puntos, los cultivos divinos 200 puntos y los superdivinos 100.000 puntos. Además su sistema le ofrecía un servicio completo desde el suministro y la distribución hasta el reciclaje. Con suficientes puntos, el prota podría convertir su granja en una base militar de primera en un abrir y cerrar de ojos. La cosecha de tomates había sido excelente, pero de los cultivos medicinales antiguos solo se obtuvieron 3 zanahorias, ya que tenían una tasa de duración de apenas el 20%. Sin embargo, estas zanahorias podían eliminar todos los efectos negativos como envenenamiento y enfermedades, incluso los daños irreversibles que ningún humano podía curar. El prota al tener toda esta información en su cabeza pensó en vender el 80% de los alimentos para obtener puntos y guardar el resto en su mochila como reserva, y así lo hizo. Le vendió a su sistema dicho porcentaje de su comida y la cambió por puntos y guardando el resto en su inventario. Además su sistema le informó que había reciclado exitosamente su comida, por lo que consiguió un total de 2.000 puntos como premio por su primer reciclaje. Aparte también le otorgó el título de maestro reciclador y un pequeño robot de reciclaje apareció delante de sus ojos. Santiago al ver tal cosa pensó que el robotcito no servía para nada, pero en un abrir y cerrar de ojos, el peque escaneó toda su conciencia y se conectó a su sistema, lo que quería decir que el robot podía captar directamente las órdenes de su mente. El prota al ver lo potente que era el robot de cultivo, pensó en ganar más puntos en el futuro para así conseguir un robot de combate y proteger a su preciada María. Luego de este suceso Santiago volvió a casa y preparó un pollo sabroso para celebrar que sus semillas habían sido un éxito. Ya que a partir de hoy no tenían que sufrir por comida, podía cultivarlas las veces que quisiera e incluso compartirlas. Pero debía tener cuidado, ya que si alguien se enteraba de que estaban cultivando en casa, se meterían en problemas. Aún así no era momento para pensar en eso, así que el prota rápidamente le dio la primera presa de pollo a Diego como recompensa por protegerlos. Aparte María estaba contenta y a la vez triste porque Samuel no estaba con ellos. El prota al ver esto sin dudarlo abrazó a su hermana y le dijo nuevamente que Samuel estaba herido y no podía verla en ese momento, pero que en cuanto se recuperara volvería a jugar con ella. Pero al decir esto una ventana de estado le advirtió al prota que alguien estaba intentando entrar en su casa, por lo que rápidamente el prota escaneó el rostro del intruso y vio que era el tío An. El prota al verlo rápidamente salió a preguntarle al tío An por qué había venido. Este le dijo que había venido a pedirle un favor, pues habían entrado a su casa y se habían llevado toda su comida. Por lo que no podía permitirse comprar comida en el supermercado porque era demasiado cara. Así que había venido a pedir algo de comer. Al principio, Santiago se negó porque no quería que nadie supiera de los cultivos que había plantado. Sin embargo, al escuchar que el tío An había pedido comida a muchos familiares sin éxito, le dio una bolsa de fideos instantáneos que le sobraba. Esta comida solo le duraría unos 5 días y el sujeto se fue contento a su casa. El prota quería darle más comida, pero sabía que en los últimos días la gente se había vuelto loca por sobrevivir y aún tenía que aprender a ocultar sus secretos. Por la noche, Santiago y María fueron a casa del tío Peter para llevarle comida, ya que en el pasado él solía cuidar de su familia y al ver lo que había pasado con Ann les partió el corazón. Después de un rato llegaron a la ciudad, las calles estaban muy tranquilas. Al bajarse del coche, Santiago oyó al tío Peter preguntarle a su hijo dónde había estado ayer. Su hijo estaba vomitando sangre, así que Santiago y María se acercaron a la ventana. María le preguntó al prota si el hijo del tío Peter iba a caducar. Así que Santiago le dijo que no, que estaba bien y que no le pasaría nada. Ahí el prota se percató que los síntomas parecían como si hubiera comido accidentalmente verduras contaminadas en ese momento. Santiago pensó que ese podría ser el sujeto de prueba perfecto para probar las zanahorias. Desesperado,
El tío Peter acostó a su hijo sin saber qué hacer. De repente una piedra rompió su ventana. Desesperado, intentó encontrar al culpable, pero su hijo señaló la piedra y le dijo que alguien había lanzado una bolsa de comida. Al abrir la bolsa encontró una nota que decía que si quería salvar a su hijo debía darle de comer las zanahorias. Peter al ver esto pensó que eso era imposible, ya que ni siquiera los mejores hospitales habían podido curarlo. Cuando su hijo cerró los ojos con sus últimas fuerzas, pidió probar la zanahoria para caducar lentamente. Peter al ver esto le dio la zanahoria a su hijo y en cuanto éste la comió empezó a vomitar sangre, pero poco a poco comenzó a recuperar su vitalidad. Minutos después se restableció y volvió la señal del móvil. Así que Santiago cogió su teléfono e intentó llamar a Erika, pero su número no estaba disponible. Lo que éste no sabía es que la piba estaba inconsciente en una furgoneta. Unos bastardos le habían quitado el teléfono y lo habían apagado para que no pudieran rastrearlos. Planeaban intercambiarla por varios meses de comida. Volviendo con el prota de camino a casa, los pibes iban charlando tranquilamente de lo que había pasado. Cuando de repente algo saltó sobre el coche, era un mono mutante. Santiago al ver esto se desvió bruscamente de la carretera y el mono intentó atacarlo, pero él sacó su ítem y le disparó haciendo que éste cayera sobre el capo. Así que rápidamente aprovechó esta oportunidad y aceleró el coche para embestir al mono mutante contra un árbol y al tenerlo justo donde quería lo remató con su ítem. Al acercarse al mono Santiago notó que éste tenía un número de serie. Eso era extraño ya que no había granjas cerca de la zona. Por lo que el prota sospechó que este suceso podría estar relacionado con COR Farmacéuticos, los causantes de este desastre. Luego de este suceso ambos pibes volvieron a casa y Santiago le dijo a María que viera dibujos animados mientras él se ocupaba de un asunto importante. Subió a donde estaba Samuel y rápidamente le dio una zanahoria para comer, ya que con lo que pasó con el hijo de Peter creyó que podía eliminar las toxinas de las verduras contaminadas. Pero justo en ese momento un rayo cayó sobre la casa, lo que hizo que María huyera asustada y saliera a buscar a Santiago al ático, pero al verlo de espaldas ésta se quedó horrorizada al ver a Diego muerto en el suelo. Con lágrimas en los ojos María le preguntó al prota si tenían más zanahorias que pudieran salvar vidas. Él le explicó que las zanahorias no podían salvar a seres que ya habían sido infectados con mutaciones, así que Diego ya no podía verla sonreír más. Al día siguiente ambos chicos quemaron el cuerpo de Diego y lo enterraron junto a un árbol. María al ver todo esto quedó profundamente afectada por la pérdida de su perro y pasó todo el día frente al televisor. Mientras tanto, Santiago salió a recolectar los cultivos antirradiación, que ya estaban maduros. En total, cosechó 500 kilogramos de cultivos antirradiación y 10 kilogramos de medicina antigua, por lo que rápidamente vendió toda su cosecha y mejoró su invernadero viejo a uno de nivel 2. En ese instante su sistema le advirtió que el nivel de defensa de su refugio estaba solo en el nivel 3, lo cual que quería decir que solo podía protegerse contra pequeños animales salvajes, pero esto suponía un alto riesgo para él. Por lo tanto, la máquina le recomendó que construyera un mejor sistema de defensa lo antes posible, ya que la seguridad de la granja debería ser su prioridad principal, porque el nivel actual de cultivo no era muy rentable en términos de crecimiento de puntos. Sin dudarlo, Santiago mejoró las paredes del refugio, instaló redes eléctricas en los muros y compró un radar. Pero se estaba quedando sin puntos y necesitaba conseguir algunos guardias mecánicos para María. En ese momento el prota no tenía suficientes puntos para comprarlos, así que decidió vender el maíz del almacén sabiendo que podría reponerlo más tarde si se quedaba sin puntos. Con los puntos obtenidos de la venta del maíz, compró un colibrí de nivel 1 y un perro mecánico de nivel 2. El colibrí tenía una gran precisión y podía patrullar el área como francotirador, mientras que el perro mecánico tenía fuertes capacidades de ataque terrestre, convirtiéndolo en el guardián perfecto para María. Así que Santiago regresó a casa con Dawson el perro mecánico y le dijo a María que a partir de este momento Dawson la seguiría a ella a todas partes y la protegería. Por otro lado, en las oficinas de COR Farmacéuticos, un científico le informa al CEO Arturo que el sujeto número 7 ahora era capaz de atravesar placas de acero de 5 milímetros. Todo marchaba bien, pero a Arturo le preocupaba que si la vicepresidenta Renata se enteraba de sus experimentos, esta podría delatarlos.
Así que le ordenó al científico que le dijera a uno de sus hombres que vigilara a Renata porque no podía permitir que ella arruinara sus planes de negocio. Ya que si este plan tenía éxito, podría hacerse una fortuna nunca antes vista. Pero al decir esto la vicepresidenta no tardó en enterarse y fue a la oficina del director para expresar su inconformidad. Esta le mencionó a Arturo que el sistema sanitario de la ciudad estaba paralizado y que como empresa deberían orientar a los empleados a ayudar al hospital en lugar de hacer experimentos con bestias. Pero Arturo, siendo un hombre de negocios, buscaba obtener beneficios y no creía que los métodos médicos actuales pudieran tener un papel relevante en esta enfermedad de alcance mundial. Así que pensaba que ambos podrían desarrollar una solución y hacerse ricos con ella. Acordaron que si ella pudiera incrementar el personal científico, el avance de este proyecto sería mucho más rápido. Renata al escuchar su idea aceptó, pero con la condición de ir al laboratorio y verificar el progreso de sus experimentos, y así fue personalmente llegó al lugar. Usando una tarjeta que le había dado uno de los científicos, el director del laboratorio le mostró que la bestia 7 era el único que no se había vuelto loco y después del experimento su poder se había multiplicado al 100%. Pero en ese momento un sujeto entró corriendo y le explicó al director que tenían un problema urgente. El director al oír esto se fue porque había surgido una emergencia. Y dejó sola a Renata en la sala, así que ésta aprovechó la oportunidad y activó su auricular y contactó a uno de sus hombres para que buscara una entrada secreta. Entró en la sala secreta y se quedó impactada al ver a una persona llamada el sujeto 51. Volviendo con el prota se encontraba cosechando con su hermana. Después de un largo trabajo Santiago le preparó a María maíz tostado y varios platillos más. Al estar disfrutando de la comida el prota activó su sistema para ver la vitalidad de María, al hacerlo le informó que sus datos corporales habían aumentado considerablemente gracias a sus saludables verduras, lo que quería decir que estaba haciendo un buen trabajo. Pero mientras comían una ventana de estado, le notificó a Santiago que tenían una visita muy extraña. El cual era un sujeto bastante sospechoso, que había vuelto con la comida que él le había dado al tío An y su cara era de alguien de pocos amigos. El prota al verlo rápidamente le preguntó al sujeto quién era y cómo había encontrado este lugar. Así que rápidamente le dijo que se llamaba Ezequiel y era el hijo de An, el sujeto que él le regaló comida, así que su padre como agradecimiento lo envió a él con esta bolsa de comida para entregársela, como gesto de agradecimiento por haberles regalado fideos instantáneo. Santiago al ver tanta comida se le hizo extraño y sin dudarlo le preguntó al pibe de dónde había sacado la comida, por lo que Ezequiel le respondió que alguien de buen corazón la había dejado en su patio y su padre le dijo que viniera a dársela a ellos ya que era mucha. Además también había venido a pedir el coche porque se había enterado de que en la ciudad de Naxiam alguien había abierto un nuevo mercado con muchas cosas buenas. Por lo que estaba pensando en que él lo acompañara debido a que no tenía carnet de conducir y no conocía bien el camino. Todo esto lo hacía para darle una sorpresa a su padre. Santiago al ver que el chico tenía buenas intenciones no le importó llevarlo, ya que de todos modos él también había planeado ir a ese mercado para ver cómo estaba la situación allá. Además, ahora no tenía que preocuparse por dejar a María sola, pues contaba con Dosan el perro robot y el colibrí volador que la cuidarían. Por lo que rápidamente le dijo a María que se quedara en casa y que no le abriera la puerta a desconocidos. A cambio de esto le prometió traerle algunos dulces deliciosos. La piba al escuchar esto le respondió que no había problema porque su nuevo perro, Dosan, era increíble, pero quería saludar a Ezequiel, así que bajó hasta el auto y lo saludó amablemente. Al ver a la piba se puso un poco extraño por lo que le dijo a esta que se cuidara y sin más ambos pibes se marcharon. Minutos después por el camino Ezequiel sacó su teléfono y empezó a enviar mensajes extrañamente. Pero al hacer esto se dio cuenta de que Santiago lo estaba mirando, así que lo guardó rápidamente. Ezequiel le explicó que no tenía suficiente dinero, así que estaba pidiendo un préstamo a un amigo por el móvil. Mientras tanto por otro lado María veía la tele, recordó la expresión de Ezequiel el cual actuaba muy extraño, aún así no le prestó más atención a eso y siguió viendo la televisión. Lo que no sabía Santiago es que algo muy malo estaba por suceder ya que había confiado en la persona equivocada.